Imagina abrir tus ojos algún día y darte cuenta de que tu cuerpo nunca ha sido realmente tuyo. Las manos temblorosas, el pecho apretado, la niebla en tu mente, nada de eso al azar. Cada síntoma, cada lucha, fue escrito en usted antes de que alguna vez respirara. Naciste llevando las elecciones de otra persona. Tu madre es tu prima. Tu padre es tu tío. ¿Tu abuela? También tu tía abuela. El árbol genealógico no es un árbol, es un nudo retorcido. No fuiste creado de Love. Fuiste criado. Elaborado. Diseñado por personas que creían que su sangre era demasiado pura para mezclarse con la de cualquier otra persona. Esta no es una coincidencia trágica. Es un plan. Un legado vestido con títulos reales y coronas doradas, pero empapado en sufrimiento. ¿Y la peor parte? No estás solo. En toda la historia, las mujeres vivieron y murieron bajo esta misma maldición, utilizada, descartada y olvidada, no por quienes eran, sino por de quién provenían. Su dolor tenía un propósito. Pero no uno que elijan. Para comprender su sufrimiento, tenemos que entender la lógica retorcida detrás de él. Durante siglos, los reales europeos creían que su sangre no era solo noble, sino sagrada. Elegido por Dios. Demasiado santo para mezclar con cualquiera fuera de su círculo. Y así, se casaron con sus primos. Sus sobrinas. Incluso sus propios hermanos. Una y otra vez. Esto no era amor. Era la estrategia, una forma de bloquear el poder, la riqueza y el control. El trono tuvo que permanecer puro, sin importar el costo humano. En el siglo XVI, casi todas las grandes casas reales de Europa eran parte de una red familiar masiva. Pero ninguna dinastía lo llevó más allá, o pagó un precio más alto, que los Habsburgo. Su lema también podría haber sido, deje que otros luchen contra las guerras. Usted, Austria, se case. Y se casaron, hasta que sus líneas de sangre se torcieron en algo que no podía desenredarse. Lo que vieron como derecho divino, se convirtió en ruina genética. Y los primeros en sufrir fueron sus hijas. A María Ana de Austria nunca se le dio una oportunidad. Nacida en 1634 en la dinastía de los Habsburgo, su destino fue sellado antes de abrir los ojos. Su cuerpo tenía el legado de la familia, no de la realeza, sino de la endogamia. Su columna vertebral se torció de forma anormal. Su mandíbula arrojó hacia adelante. E incluso el simple acto de respirar se convirtió en una lucha diaria. Mientras otros niños jugaban, ella trabajaba solo para caminar. Las comidas la agotaron. Los médicos midieron sus deformidades como un espécimen. Sin cura. Sin consuelo. Solo susurros, sobre la maldición de los Habsburgo, nunca habló en voz alta, pero siempre colgando en el aire. A medida que crecía, se reconoció en los retratos en las paredes del palacio, la misma mandíbula, la misma postura, repetida en generaciones. Ella no era una excepción trágica. Ella fue el resultado. Los pretendientes, en su mayoría primos, llegaron, luego retrocedieron. Incluso en un mundo donde el matrimonio primo era normal, María Anna estaba demasiado visiblemente rota para ser aceptada. Ella murió a los 32 años. Soltería. No elegido. Inaudito. Su certificado de defunción enumeró las dolencias. ¿Pero la verdadera causa? Generaciones de daño genético, transmitido en nombre del poder. Joana de Castilla nació en 1479, inteligente, devota y destinada a gobernar. Pero detrás de su corona había una línea de sangre que ya estaba deshilachada. Sus padres, Isabella y Ferdinand, eran primos, parte de la misma red real que había enredado a Europa. Joana llevó ese legado, aunque al principio no se mostró. Ella era brillante. Revisado. Leal. Hasta que ella se casó. Philippe de Borgoña, guapo, cruel e infiel, destrozó su mundo.
El amor de Johanna se volvió obsesivo. Su traición, fría y repetida, rompió algo dentro de ella. Pero fue la muerte repentina de Philippe la que la empujó más allá del dolor. Ella se aferró a su cuerpo, rechazando el entierro. Viajó con su ataúd. Besó su rostro en descomposición. ¿Locura? Tal vez. Pero dolor, definitivamente. Su padre la llamó loca. Su hijo, Charles V, estuvo de acuerdo. No por su bien, sino para tomar su poder. Fue encerrada durante 46 años. En aislamiento. Descuidado y olvidado. Pero los historiadores modernos lo ven de manera diferente. Su angustia, sus desgloses, reflejan lo que ahora conocemos como trauma, depresión y la sombra genética de la endogamia. Ella no perdió la cabeza. Ella perdió su libertad. Y nunca la dejaron recuperarlo. Margaret Therese de España nunca fue vista como una niña, solo como una futura novia. Nacida en 1651 en el rey Philippe IV y su sobrina, Mariana de Austria, fue prometida desde la infancia hasta su tío, Leopold. Con solo 15 años, ella estaba casada. No para un extraño, sino para el hermano de su padre. El sindicato se celebró en toda Europa como una victoria política. Nadie hizo una pausa para considerar a la niña en su centro. Sus retratos, pintados con lujosos vestidos de corte, esconden lo que su cuerpo no pudo. Deformidades sutiles. Ojos lejanos. Las calificaciones tranquilas de una línea de sangre se derrumban sobre sí misma. Su deber era claro, producir herederos. Pero el embarazo después del embarazo la agotó. Un niño murió. Otro abortado. El que vivió mostró los mismos problemas genéticos que llevó. Cada nacimiento la debilitó. Desarrolló convulsiones, luchó por comer y se desvaneció rápidamente. Con solo 21 años, su cuerpo cedió. Su muerte fue llamada fiebre. Pero todos sabían la verdad, Margaret fue usada hasta que se rompió. Una vida real reducida a una función. Una niña sacrificada para preservar un nombre. Ana de Austria tenía 14 años cuando se casó con Louis XIII de Francia, otra unión arreglada destinada a unir imperios, no personas. Nacida de un tío-sobrina emparejándose, trajo consigo las tranquilas cargas de sangre de los Habsburgo. Al principio, fue elogiada por su belleza. Pero el elogio se volvió frío cuando los herederos no llegaron. El aborto espontáneo siguió a un aborto espontáneo. Los susurros se hicieron más fuertes. La culpa se cambió, no al rey, sino a ella. El tribunal la llamó maldita. Defectuoso. Impropio. Los médicos la sangraron. Los sacerdotes rezaron sobre ella. Nadie preguntó si su línea de sangre tenía algo que ver con su sufrimiento. Louis se retiró. Vivieron separados. Ella dejó de aparecer en público. La vergüenza y el silencio se convirtieron en su mundo. Ella recurrió a la fe, no por consuelo, sino por supervivencia. Horas pasadas en oración, desesperadas por propósito. Luego, después de 23 años, un milagro, dio a luz a Louis XIV. Francia celebró. Ella había cumplido su deber. Pero el daño ya estaba hecho. Ana vivió sus últimos años con un cuerpo frágil. Y una mente pesada por años de pérdida, humillación y dolor heredado. Incluso como reina de Francia. Ella era solo otra mujer olvidada detrás de las paredes del palacio. María Antoinette ingresó a Francia con solo 14 años, una princesa de los Habsburgo enviada para casarse con el futuro Louis XVI. Ella trajo seda, joyas, y siglos de fragilidad genética. Para el público, se convirtió en un símbolo de exceso. Déjalos comer pastel, afirmaron, dijo, aunque probablemente nunca lo hizo. La verdadera Marie fue mucho más complicada. Detrás de los chismes y los vestidos había una niña que luchaba contra la ansiedad heredada. Depresión. E intensa presión para producir un heredero.
Durante años, su matrimonio permaneció sin consumo, lo que provocó rumores viciosos. Nadie entendió que tanto ella como Lois tenían el peaje emocional y físico de sus líneas de sangre. Cuando finalmente dio a luz, el alivio fue de corta duración. Los abortos espontáneos y las muertes infantiles siguieron. La alegría se desvaneció. La culpa regresó. Cuando estalló la revolución fuera de los muros del palacio, la mente de Marie se desenredó. Sus estados de ánimo giraban salvajemente. Algunos la llamaron inestable. En verdad, estaba abrumada, genéticamente vulnerable, emocionalmente agotada y atrapada en un papel que no podía escapar. A los 37 años, fue ejecutada, no solo por lo que era, pero por lo que ella representó. Y sin embargo, incluso en la muerte, ella permaneció mal entendida. Una mujer condenada por una corona que nunca eligió. Y un destino escrito en su sangre. Si Carlos II de España era la cara del colapso del Habsburgo, sus hermanas y sobrinas eran la prueba silenciosa de su profundidad. Fueron llamados infantas, hijas reales criadas detrás de las paredes del palacio. Pero sus vidas eran todo menos privilegiadas. Nacido con espinas curvas, mandíbulas retorcidas y mentes que se desarrollaron demasiado lentamente o no. Estaban viviendo evidencia de una dinastía empujada demasiado lejos. Uno apenas podía caminar. Otro no pudo hablar claramente hasta los 7 años. Muchos sufrieron convulsiones, enfermedad crónica. O síntomas que ahora reconoceríamos como autismo o ansiedad severa. Aún así, fueron desfavorecidos para el matrimonio, no como novias, sino como chips de negociación. Incluso con deformidades visibles. Su valor estaba en su sangre. Los informes de sus condiciones se pasaron en silencio a otros tribunales reales. No para protegerlos, sino para juzgar cuán útiles podrían ser. Algunos se casaron de todos modos, con primos, tíos. Incluso esposos anteriores de parientes muertos. Sus cuerpos no estaban listos. Sus mentes no entendían. Pero las expectativas nunca cambiaron. Nacieron roto. Y aún obligado a llevar el peso de un imperio roto. Las tragedias de los Habsburgo no eran aleatorias, eran genéticas. Cuando los parientes cercanos tienen hijos, el riesgo se multiplica. Los genes nocivos que podrían permanecer ocultos en diversas familias se exponen repentinamente. Se llama depresión endogamental. Y es por eso que, generación tras generación, los síntomas empeoraron. Deformidades espinales. Convulsiones. Esterilidad. Retrasos intelectuales. Jabones tan malformados, algunos no pudieron masticar. Pero el daño no se detuvo en el cuerpo. Llegó a la mente. La enfermedad mental fue profunda, depresión, ansiedad, inestabilidad emocional. Algunos estaban mal etiquetados con locos. Otros fueron encerrados. Pero gran parte de eso no era una locura. Fue una vulnerabilidad hereditaria. Magnificado por estrés, aislamiento y presión insoportable. Los médicos notaron. Se mantuvieron registros. Los patrones eran claros. Pero el sistema se negó a cambiar. Los matrimonios continuaron. Las líneas de sangre se tensaron. Y el sufrimiento se profundizó, todo en nombre del legado. La ciencia que entendemos ahora podría haberles advertido. Pero el poder, la tradición y el silencio siempre hablaban más fuerte. Y los que pagaron el precio eran las mujeres. Eran reinas. Hijas. Esposas. Pero sobre todo, fueron víctimas. No del destino. No de enfermedad. Pero de elecciones hechas en habitaciones doradas, por hombres obsesionados con el control. Estas mujeres sufrieron, no porque fueran débiles. Pero porque eran trápede. En líneas de sangre demasiado orgullosas para doblarse. Su dolor era inmenso. Pero no tenía sentido. Las deformidades. Las averías.
El silencio interminable, todo ayudó a descubrir verdades sobre la genética humana. De su tragedia, aprendimos por qué es importante la diversidad. Por qué el linaje nunca debe venir antes de la vida. No fueron fallas. Eran advertencias. Y no deberían ser recordados por las coronas que llevaban, pero por el peso que llevaron. Sus historias todavía resuenan, no solo en los libros de historia, pero en la forma en que entendemos la herencia, la identidad y el costo de la tradición ciega. Si hay un mensaje que dejaron atrás, es este. El poder construido sobre la sangre no significa nada. Si tiene costa de la humanidad.